En esta clase vamos a estudiar el tema de la realidad de la salvación, prestando atención al nuevo pacto, al contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto para poder entender mejor la doctrina del Nuevo Testamento de la salvación. Como creo que muchos sabemos, la Biblia revela que Dios se relaciona con el ser humano a través de pactos. Desde el capítulo 9 de Génesis, leemos el pacto entre Dios y Noé, sus hijos, al salir del arca. Dios prometió por su lado nunca más destruir la tierra con un diluvio. Había esa promesa y había una señal que ratificaba la promesa, que era el arco iris. Más adelante, Dios también establece un pacto con Abraham, el patriarca de la fe. En ese pacto Dios también hizo una promesa a Abraham de darle muchos descendientes y hacerlo de bendición a las naciones. También había una señal del pacto, en ese caso era la circuncisión, que cada hijo de Abraham tenía que aplicar. Así que tenemos este concepto fundamental del Antiguo Testamento, que Dios establece pactos en la cual hace promesas y también da alguna señal del pacto. El pacto principal del Antiguo Testamento, conocido como el Antiguo Pacto, es el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel al salir de la tierra de Egipto. Si miramos en Éxodo 19, el versículo 5, tenemos la primera referencia a este pacto que Dios menciona de paso en ese momento. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí, en otras palabras, Dios estaba ofreciendo a su pueblo un pacto, entrar en una relación muy particular con Israel a través del pacto. En capítulo 24 tenemos el momento de la ratificación del pacto. Y noten este detalle interesante en versículos 7 y 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Quiero que prestemos atención a esa frase porque más adelante vamos a ver el nuevo pacto que tiene palabras similares. Aquí Dios dice: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Era la sangre de un animal que acababa de ser sacrificado, y sobre la base de la sangre de ese animal se establece el pacto entre Dios e Israel. Más adelante en Deuteronomio, el capítulo 5 y el versículo 2, Moisés hace memoria de ese pacto en el cual Dios e Israel entraron al pie del monte Sinaí, el monte Horeb. Leemos en Deuteronomio 5, versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. En realidad, fue un tremendo privilegio para el pueblo de Israel. Acaban de salir de la tierra de Egipto, donde fueron esclavos 400 años, una nación totalmente maltratada y menospreciada. Y Dios toma este grupo de esclavos y Dios entra en un pacto único con ellos, por el cual Dios le hizo varias promesas y también señaló el pacto con la sangre. Ahora, preguntémonos, ¿cuál fue el propósito de ese pacto con Israel? Lo podemos expresar de esta manera. Dios se proponía salvar a Israel. Pero ¿salvar en qué sentido? Es muy importante notar este detalle. En el sentido de establecer la comunión entre Jehová e Israel, darles
la tierra prometida y bendecirles en gran manera para que ellos sean de testimonio ante las naciones. Ahora vamos a ver en esta clase que ese antiguo pacto, aunque estuvo lleno de gloria, esa manifestación de Dios, el monte Horeb, en realidad, por tan glorioso que fue el establecimiento de ese antiguo pacto, era simplemente una sombra, un anticipo de algo mucho mejor que el Mesías establece siglos después con su pueblo. En esta clase vamos a notar el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Vamos a empezar notando los defectos del antiguo pacto. Les podía sorprender el uso de esa palabra defecto. Se supone que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Y es cierto que Dios estableció este pacto, pero también es innegable que ese pacto tuvo ciertos defectos o imperfecciones. Lo digo porque es precisamente lo que el autor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos 8, versículo 7. Escuchemos estas palabras. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo pacto. Así que las mismas escrituras afirman que ese primer pacto tuvo ciertos defectos. Ahora es muy importante que estudiemos esos defectos para luego entender mejor la grandeza del nuevo pacto que el Mesías estableció para nosotros. Empecemos pensando en los sacerdotes del antiguo pacto. La verdad es que era un sacerdocio imperfecto, como leemos en Hebreos 7 y el versículo 11. Sería bueno que en esta clase tengamos la Biblia abierta en el libro de Hebreos, porque aquí vamos a estar centrándonos para tomar la base bíblica para esta clase. ¿Qué leemos en Hebreos 7, versículo 11? Hace esta afirmación. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ya el sacerdote de la tribu de Leví y específicamente de Aarón y de sus hijos. Si la perfección hubiera venido por ese sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, hablando de Cristo, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora, ¿en qué radicaba la imperfección del sacerdocio del antiguo pacto? Bueno, básicamente, porque eran hombres mortales, como afirma el autor de los Hebreos en capítulo 7, versículo 8. He aquí y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando en el contexto de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y el autor dice y reconoce, lo más probable él mismo era judío escribiendo a judíos que valoraban tremendamente la ley de Moisés. Pero aquí él reconoce, esos sacerdotes eran hombres mortales. O miren también el mismo capítulo, el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Aquí hay un primer gran defecto, ¿no es cierto? Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres mortales. Peor todavía, eran pecadores. Versículo 27, que no tiene, hablando del Señor Jesús como nuestro sacerdote, no tiene necesidad cada día como aquellos
sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿qué necesidad tenían ellos? De ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Qué paradójico, ¿no es cierto? Esos sacerdotes tenían la responsabilidad de presentar ofrendas por el pecado de los hijos de Israel para que esas personas puedan tener comunión con Dios. Y el mismo sumo sacerdote era pecador también. Así que antes de poder expiar el pecado de otros, tenía que expiar su propio pecado. Un gran defecto del pacto del Antiguo Testamento. Es más, continúa el autor, eran hombres débiles. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, anticipando el contraste con el gran Señor Jesús. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran simplemente débiles hombres. Otro elemento de la imperfección del antiguo pacto es que el autor de Hebreos dice que la ley que encapsulaba todo ese pacto tenía solo la sombra de bienes venideros. Esta expresión viene de Hebreos 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Así que Dios le mostró a Moisés las cosas celestiales. Le ordenó hacer copias terrenales de esas cosas celestiales. Y el autor de Hebreos indica, aquí hay otro gran defecto del antiguo pacto. Solo tenía sombras de los bienes venideros. Por lo tanto, ya empezamos a entender esto. El antiguo pacto no perfeccionaba, no podía perfeccionar a un ser humano. Miren capítulo 7, versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Así lo dice categóricamente, ¿no es cierto? La ley del antiguo pacto no perfeccionó a nada. Capítulo 10, versículo 1. Dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no puede hacer perfecto a los que se acercan. Qué gran problema, ¿no es cierto? Todo este ritualismo complejo de sacerdotes y sumos sacerdotes, diferentes tipos de ofrendas por el pecado, y al final el autor de Hebreos dice, toda esa complejidad no servía porque no podía perfeccionar al pecador. La palabra aquí, teleio, en griego, significa llevar algo a la perfección o a un estado completo. Y lamentablemente el antiguo pacto, por estos defectos que estamos notando, no podía completar aquella tarea a la cual apuntaba. ¿Cuál era? Permitir al ser humano acercarse a Dios, tener comunión con Dios. Todo este sistema de sacrificios de animales no lograba lo cometido. Ahí estaba el gran defecto del antiguo pacto. O pensemos en otro elemento imperfecto, el santuario. Miren lo que leemos en Hebreos 8, el versículo 5, acerca del santuario del Antiguo Testamento, el tabernáculo. Dice lo siguiente, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que el tabernáculo
Era simplemente una figura y una sombra de las cosas celestiales. Ni se trataba de cosas reales. Eran solo sombras, figuras de lo verdadero. O miren también en capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Interesante esa frase, ¿no? Porque el tabernáculo del desierto del antiguo pacto claramente fue hecho por manos humanas. Moisés recibió la maqueta, luego entregó la maqueta a los hijos de Israel, hombres pecadores con manos pecaminosas, crearon el tabernáculo, crearon lo que supuestamente iba a ser la casa de Dios aquí en la tierra. Eran hecha de mano. Miren, versículo 24 también, Hebreos 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, el santuario terrenal hecho de mano, que consistía, como acabo de mencionar, solo de cosas, de figuras de las cosas celestiales. Es interesante, a lo largo de este pasaje de Hebreos es muy importante tomar tiempo para analizar las palabras en el idioma original. Hay muchos detalles importantes en los términos en griego. En este caso, la palabra para figura en versículo 23 es hupodeigma. Esta palabra hupodeigma significa un patrón. ¿En qué sentido? En el Antiguo Testamento, como hoy en día también, cuando se quiere enseñar a alguien a escribir, muchas veces la estrategia que se usa es dar al aprendiz una tableta, en el tiempo del Antiguo Testamento, hoy en día un cuaderno, con los números y las letras escritas pero en forma muy tenue sobre la hoja. ¿Y qué es lo que el estudiante tiene que hacer? Tiene que tomar su lápiz y trazar encima de esa línea que no se puede ver claramente, pero guía la mano del estudiante. Hupodeigma, algo escrito debajo, es lo que significa esta palabra. Algo escrito debajo. Y encima el estudiante escribe las letras y los números. Esta palabra es lo que se usa para el tabernáculo. El tabernáculo era solo una figura de la gran realidad celestial. Lo que Dios quería era darnos o dar a Israel una figura terrenal, el tabernáculo. Y en su mente, el judío tenía que trazar las líneas para en su mente, por lo menos, crear la realidad celestial, tener alguna idea de la realidad celestial. Ese lugar santísimo, donde nadie podía entrar, donde la gloria de Dios se manifestaba, era simplemente un hupodeigma del cielo mismo donde Dios mora. Y Dios tomando a los hijos de Israel como si fueran niños, les quiere enseñar cosas celestiales. Les da un patrón con líneas tenues. Y claro, había que ser un fiel creyente para tomar el tiempo para pensar y meditar en ese tabernáculo y en su mente trasladarse al cielo y tratar de entender algo de la grandeza del cielo, la verdadera morada de Dios. Lo que Israel tenía por siglos aquí en la tierra era simplemente una figura de las cosas celestiales. En versículo 24 usa la palabra figura otra vez, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero.
en versículo 24, la palabra figura es diferente. Ahora es la palabra antitipos. Aquí la palabra en griego tupos se usa en el mundo de la imprenta, cuando quieres imprimir algo. Tomas en los tiempos antiguos algo hecho de fierro, dabas la forma de una letra, la cubrías con tinte, imprimías ese metal en papel y salía una impresión casi perfecta de la letra que se quería tipear, ¿no es cierto? Tupos. Y lo que el autor de Hebreos está diciendo es que todo el sistema del Antiguo Testamento, el tabernáculo, era simplemente un tupos, un antitupos. Dejaba una huella en la mente del creyente judío de las realidades celestiales, mas no eran las realidades celestiales, eran simplemente figuras, sombras. Y por eso, aunque los judíos se gloriaban en el tabernáculo y tenía cierta gloria, el autor de Hebreos dice que todo era imperfecto porque eran sombras de las cosas celestiales. ¿Y qué decir de las ofrendas que los judíos ofrecían dentro del tabernáculo? Eran también ofrendas imperfectas, como leemos en Hebreos 9, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Y noten ahora cuán triste es lo que viene a continuación. Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Tomemos un momento para pensar, hermanos. Todas esas generaciones del Antiguo Testamento que cumplían fielmente la complejidad del antiguo pacto, ¿qué encontraban? Que ni cumpliendo al pie de la letra todos los sacrificios, después de ofrecer el sacrificio, no sentían que sus conciencias habían sido limpiadas. Porque dice aquí, no podían hacer perfecto en la conciencia a las personas que las ofrecían. Y por eso, hermanos, otro defecto del Antiguo Testamento era que esas ofrendas habían que repetirlas y repetirlas y repetirlas, como dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, cada año. ¿Se imaginan cuántas veces un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar el pecado? Año tras año, tras año, tras año. Y se preguntaría, ¿no es cierto? ¿Lo que estoy haciendo sirve en algo? ¿Por qué tengo que ofrecer otra vez si el año pasado lo hice? Porque esas ofrendas no quitaban el pecado. Y un padre transmitía a su hijo el ritual como sumo sacerdote. Él lo practicaba a lo largo de su vida, 20, 30 años. Transmitía a su hijo el siguiente sumo sacerdote, quien repetía los mismos sacrificios generación tras generación por siglos. Y esa repetición de las ofrendas indicaba que algo no estaba del todo bien con el antiguo pacto. Como dice el autor de Hebreos en capítulo 10, versículo 3, esas ofrendas solo servían para hacer memoria de los pecados. Dice textualmente, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
lejos de quitar el pecado. Se hacía memoria, les hacía recordar a los judíos cuán pecaminosos eran, que pecaban y pecaban y pecaban. ¿Pueden captar, hermanos, algo de la frustración que el autor de Hebreos está transcribiendo? Este tremendo pacto que Dios ofreció a Israel, pero que al final tenía tantas imperfecciones y tantos defectos que no quitaban el pecado, como declara en versículo 4 del capítulo 10. Categóricamente, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No lo pueden quitar. O versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí quedaba el pecado, en la conciencia. Claro, ceremonialmente los permitía declararse limpios. Podían participar en el culto, podían comer las ofrendas, podían participar de los diezmos, las fiestas, etcétera, pero no podían quitar el pecado. Todo el antiguo pacto era simplemente una sombra. Por eso el autor concluye: el ministerio de los sacerdotes y los sumos sacerdotes era imperfecto. Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y aquí la palabra ministerio en versículo 6, liturgia, está hablando de el culto y todos los elementos del culto. Reconoce que el ministerio, la liturgia de Cristo es mucho mejor que el del Antiguo Testamento. ¿Qué indica eso? Que el del Antiguo Testamento no era tan bueno, por lo tanto era imperfecto, a pesar de todo el ritualismo, toda la ropa elegante que el sumo sacerdote se ponía, todos los detalles de las ceremonias y los sacrificios, todo era imperfecto. En resumen, leemos en versículo 7 del capítulo 8 de Hebreos: porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, amentos, sin una mancha, sin una imperfección, pero lamentablemente no era así. El antiguo pacto, aunque fue dado por Dios, el autor de Hebreos reconoce, era un pacto defectuoso. ¿Defectuoso en qué sentido? En que no lograba el fin deseado. ¿Cuál era el fin deseado? Establecer una comunión íntima con Dios. Todo el sistema del antiguo pacto del sacrificio, el tabernáculo, los sacerdotes, todo tenía una sola meta: permitir al pecador tener comunión con Dios. Pero no funcionaba, porque no quitaba el pecado. Miren Hebreos 9, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquí estaba el gran problema. El lugar santísimo quedaba separado por esta tremenda cortina. Y aunque ofrecían sacrificios año tras año, la cortina quedaba en pie, no se quitaba. Y aquí el autor indica lo que eso significa. Significa que aún no se había manifestado el camino, la entrada libre al lugar santísimo.
Entre tanto que todo este sistema del tabernáculo del Antiguo Testamento quedaba vigente, el ser humano no podía entrar en la presencia de Dios. Ahí estaba el gran problema con el antiguo pacto. Es lo que el autor de Hebreos nos está enseñando acerca de todo el sistema del Antiguo Testamento. Por eso, concluyendo esta parte, el autor de Hebreos, interesante, él llama el antiguo pacto por esta palabra, con este nombre viejo. Miren en Hebreos 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y luego dice, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Así que aquí le está resumiendo el gran problema del antiguo pacto. No se comparaba en nada al nuevo, iba a venir uno nuevo. Y él argumenta, si uno nuevo estaba por venir, por consiguiente, el otro era viejo y se hacía cada vez más viejo, hasta que al final iba a desaparecer. Y en Hebreos 9, versículo 10, hay una frase muy importante, hermanos, que tenemos que anotar. Hebreos 9, versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Noten esto, impuestas por Dios, por cierto, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Qué importante esa frase. Hasta el tiempo de reformar las cosas. Se está hablando de la venida del Mesías. ¿Para qué iba a venir el Mesías? Para reformar las cosas. La palabra en griego, diorthosis. Orthosis significa algo recto. Se usaba para cortar en línea recta. Diorthosis tiene una preposición enfática que significa enderezar completamente o rectificar completamente. Aquí lo que el autor de Hebreos está diciendo es que el antiguo pacto, afectado por el pecado, tenía toda clase de imperfecciones y el Mesías tendría que venir para enderezar todas esas imperfecciones y preparar algo perfecto que daría una línea directa a la presencia de Dios. Como los judíos del Antiguo Testamento, los creyentes que en alguna manera entendían lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Cómo anhelaban, añoraban la venida del Mesías. No estaban esperando ellos un líder político. Estaban esperando a alguien que enderezara todas las cosas torcidas del antiguo pacto. Todas esas imperfecciones que no permitían la limpieza de la conciencia o el acercamiento a Dios. Los verdaderos creyentes, como Daniel, por ejemplo, en Daniel 9, Dios le revela, el Mesías va a venir para poner fin a todas las imperfecciones del Antiguo Testamento y establecer la salvación eterna por fin. Ahí estaba la gran esperanza de los judíos verdaderos del antiguo pacto. Ahora, fruto de tantos defectos, el autor de Hebreos dice que los hijos de Israel simplemente no permanecieron en el pacto de Dios. Miren lo que leemos en Hebreos 8, versículo 9, citando Jeremías. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron en mi pacto.
Ahora, aquí está citando Jeremías 31-32, donde el texto hebreo dice, invalidaron mi pacto. Aquí, hermanos, llegamos a un punto muy importante. ¿Por qué el pueblo de Israel no permaneció en el pacto? ¿Por qué falló el pacto del Antiguo Testamento? Bueno, se debió a este problema grande, que el antiguo pacto fue acompañado por promesas, sí, pero promesas inferiores, como tenemos la indicación en Hebreos 8, versículo 6. Al fin del versículo 6 dice, establecido sobre mejores promesas. ¿Y qué nos hace pensar eso? Si el nuevo pacto fue establecido sobre la base de mejores promesas, da a entender que el antiguo pacto tenía promesas no tan buenas, eran promesas inferiores. Ahora, noten este detalle importante. ¿Cuáles eran las promesas del antiguo pacto? Eran promesas de bendiciones materiales. ¿Se acuerdan Deuteronomio 28, del 1 al 14? Preguntémonos, ¿qué prometió Dios a Israel como recompensa de guardar la ley de Dios? Les prometió bienes materiales. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el grueso de los judíos del Antiguo Testamento, los hijos de Israel, no eran convertidos. Por lo tanto, no les interesaba bendiciones espirituales, pero sí les podría interesar bendiciones materiales. Así que Dios les promete grandes bendiciones materiales. Pero al hacerlo, Dios se vio obligado a hacerlo porque faltaban otras promesas que recién en el Nuevo Testamento vamos a ver. Y es por esa deficiencia de las promesas del Antiguo Testamento que el pacto no resultó. Los hijos de Israel invalidaron ese pacto y al final ese pacto tuvo que ser anulado y reemplazado por uno nuevo. Ahora tomemos un momento para alegrar nuestros corazones al pensar en el pacto nuevo. Pero antes de eso, si nos preguntamos por qué el pueblo de Israel no pudo guardar la ley de Dios para reclamar esas tremendas promesas, es porque algo defectuoso había en su corazón. Dios prometió bendiciones materiales, pero Dios no prometió ayudar a los hijos de Israel a cumplir los mandamientos. Y al no poder cumplir su parte del pacto, el pueblo cayó en la desobediencia y al final el pueblo no recibió las bendiciones materiales. Y en términos humanos, fue una gran frustración para los judíos y una gran frustración también para Dios. Los judíos no lograron recibir bendiciones materiales y al final la nación fue totalmente destruida. Y Dios terminó sin un pueblo que lo obedeciera. Y todo debido a las imperfecciones del antiguo pacto y en particular el elemento neurálgico, un defecto serio en las promesas del antiguo pacto. Así que ahora permítame describirles algo de la superioridad del pacto nuevo. Y si el primer pacto en el monte Sinaí vino con gloria, ¿se imaginan la tremenda gloria del nuevo pacto? Sigan mi pensamiento, hermanos, un momento ahora.
El primer pacto se estableció en el contexto del éxodo de Egipto, ¿no es cierto? Ahora, aunque el primer pacto no fue ratificado con la muerte del Cordero de la Pascua, porque en Éxodo 24, la sangre del pacto no era del Cordero de la Pascua, era otro cordero ofrecido por el pecado. De todos modos, podemos afirmar que el pacto establecido al pie del monte Sinaí fue una consecuencia de la muerte del Cordero de la Pascua. Es decir, si meses antes el Cordero de la Pascua no hubiera muerto, Israel no habría salido de Egipto y no se hubiera dado el pacto entre Dios e Israel. Por eso es importante notar que el nuevo pacto fue anunciado mientras el Señor celebraba la fiesta de la Pascua con sus discípulos. Leemos eso en Mateo 26, el versículo 28. Esta copa es la sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos. Es más, la sangre de Cristo, y Él es nuestro Cordero de la Pascua, esa sangre fue derramada en la fiesta de la Pascua. Así que lo que no fue cierto del Antiguo Testamento, la sangre no fue del Cordero de la Pascua, es cierto del Nuevo Pacto. Ha sido ratificada con la sangre del Cordero de la Pascua. Ahora podemos empezar a notar la tremenda superioridad del Nuevo Pacto, que por fin establece la salvación de Dios. En primer lugar, indudablemente, el Nuevo Pacto tiene un sacerdote perfecto. ¿Se acuerdan las palabras del autor de Hebreos en capítulo 4, versículo 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, 1000 veces mejor que cualquier sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que traspasó los cielos. ¿Qué sumo sacerdote del Antiguo Testamento jamás traspasó los cielos? Por lo mucho traspasó la cortina, pero nunca partió de la tierra para ir al cielo. Es más, dice, tenemos Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otro contraste entre Cristo, nuestro sumo sacerdote, y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto, sin pecado. Y luego dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Pregúntate, hermano, ¿algún hijo de Israel se le podía decir eso en el antiguo pacto? ¿Acaso algún judío trayendo una ofrenda, el sumo sacerdote podía, después de ofrecer la ofrenda, decirle, bueno, ahora acércate confiadamente al trono de la gracia? ¿Acaso el sumo sacerdote podría abrir la cortina al lugar santísimo y permitir al pecador entrar? Obviamente que no. Pero nosotros, en el nuevo pacto, tenemos un gran sumo sacerdote. Él traspasó los cielos, abriendo el camino para nosotros. Ahora, ¿quién es este gran sacerdote? Bueno, el autor de Hebreos lo recalca una y otra vez. Ahí están los versículos que pueden usar para confirmar. Es un sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor Jesús, ¿de qué tribu nació? De la tribu de Judá. Como tal, podía ser rey. Los reyes davídicos eran de la tribu de Judá, pero los únicos sacerdotes eran levitas.
y Cristo no nació de la tribu de Leví. Así que según el antiguo pacto, Cristo jamás pudo haber sido sacerdote. Pero el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayuda a entender este concepto hermoso. Cristo tiene un nuevo tipo de sacerdocio. Él no es un sacerdote levítico. Él es un sacerdote según la orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa que Él es un sacerdote eterno. Miren Hebreos 7 y el versículo 3. Hablando de Melquisedec, el autor de Hebreos dice, Melquisedec apareció en el relato en Génesis sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días, no se nos dice cuándo Melquisedec nació, no tiene fin de día, tampoco nos dice Génesis cuándo Melquisedec nació, murió. Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora, tengamos cuidado aquí. El autor de Hebreos no está diciendo que Cristo es similar a Melquisedec. Es al revés. Está diciendo que Melquisedec es similar a Cristo, porque Cristo no tiene padre en el sentido de haber sido engendrado en su naturaleza divina. Tampoco tiene madre, tampoco tiene genealogía, no tiene comienzo de vida, Él es eterno, no tiene fin de vida. Lo que el autor está queriendo decir es que nosotros en el nuevo pacto tenemos un tremendo sacerdote. No es mortal como los del Antiguo Testamento. Nuestro sumo sacerdote es eterno. Él tiene esta cualidad de que vive eternamente. Leamos el versículo 8 de Hebreos 7. Aquel ciertamente recibe los diezmos, hombres mortales, pero allí el nuevo pacto, uno de quien se da testimonio de que vive. Mediten esas palabras. Uno de quien se da testimonio de que vive. No usa el tiempo pasado de que una vez vivió. No usa el tiempo futuro que algún día vivirá. Usa el tiempo presente eterno. Nuestro sacerdote vive. Tiene ese testimonio de que vive, vive eternamente. Y si queremos una explicación, está en versículo 16, Hebreos 7, 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino este es el sacerdocio de Melquisedec, según el poder de una vida indestructible. Los sacerdotes levitas eran hombres mortales. Había que renovarlos año tras año, generación tras generación. No dejaban de morir. Pero nuestro sumo sacerdote, él no muere. ¿Y por qué no muere? Porque tiene el poder de una vida indestructible. Saboremos esas palabras. Nuestro Salvador tiene el poder de una vida indestructible. Es obvio, ¿no? Que tal sumo sacerdote nos ofrece un pacto infinitamente superior al pacto del Antiguo Testamento. Es más, continúa el autor de Hebreos, este sacerdote nuestro del Nuevo Testamento, él es santo. ¿Se acuerdan lo que comentamos de los sacerdotes del Antiguo Testamento? No solo eran mortales, eran pecadores. Tenían que ofrecer primero por sus pecados los sacrificios. Pero no Cristo. No nuestro sacerdote. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores.
hecho más sublime que los cielos. Noten cómo el autor de Hebreos le falta palabras para engrandecer al Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, queda claro, ¿no es cierto? Nuestro sumo sacerdote no necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados primero. No, él se dedica simplemente a ofrecer sacrificio por nosotros. Ahora, como ya hemos comentado, aunque tiene una naturaleza humana y por lo tanto puede compadecerse de nosotros, nuestro sumo sacerdote es mucho más que humano, es divino, es el Hijo de Dios. Y ahora como Dios encarnado, es hecho perfecto para siempre, como leemos en Hebreos 7, el versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley habla de el Hijo, hecho perfecto para siempre. Perfecto en la encarnación y perfecto en la glorificación. Y ahora Él cumple el papel de sumo sacerdote en el cielo, hecho perfecto para siempre. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote presentaba la sangre de los machos cabríos en el lugar santísimo, aquí en la tierra. Pero ¿qué del Señor Jesús? Nuestro sumo sacerdote, Él se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Por lo tanto, Él ministra en un tabernáculo muy diferente al del antiguo pacto. Él ministra en aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. El tabernáculo terrenal fue hecho por hombres pecaminosos. El tabernáculo celestial, el Señor mismo lo erigió. No es parte de esta creación. Y el autor amplía este concepto en el versículo 11 y 24 del capítulo 9. Miren versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, un lugar no creado, para presentarse ahora por nosotros en la misma presencia de Dios. Hermanos, espero que en esta clase están no solo captando la superioridad del pacto nuevo, sino emocionándonos de este gran sumo sacerdote, el Señor Jesús, y todo lo que él ha hecho para salvarnos. Es más, el Señor ofrece un mejor sacrificio, no por sus pecados, sino por los nuestros. Porque, ¿qué sangre derrama? El sumo sacerdote del Antiguo Testamento derramaba sangre de corderos, macho cabríos, becerros. Nuestro sumo sacerdote, él ofrece su propia sangre. Podemos pensar, hermanos, en ese momento, ahora, lo que el apóstol Pedro dice: hemos sido redimidos no con oro o plata o piedras preciosas, sino con esa sangre del eterno Hijo de Dios, que como sumo sacerdote en la cruz del Calvario derramó para expiar nuestros pecados como pecadores. Es gracias a esa gran ofrenda, ese tremendo ministerio sacerdotal de nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él obtiene una redención eterna. El Antiguo Testamento no redimía para nada, no expiaba para nada, ni por un momento. Cristo ha ofrecido un sacrificio que expía
el pecado por toda la eternidad. Piensen eso, hermanos, que expía nuestros pecados por toda la eternidad. Por eso el autor de Hebreo dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y es gracias a esa redención perfecta que los integrantes del pacto, verdaderos creyentes, reciben la promesa de una herencia eterna. Hebreos 9, versículo 15. Hermanos, a estas alturas empezamos a sentir que esto es demasiado para nosotros, ¿no es cierto? Demasiado privilegio. ¿Qué tal sacerdote? ¿Qué tal ministerio? ¿Qué tal sacrificio? ¿Qué tal lugar en el cielo donde Él ministra por nosotros? ¿Qué tal salvación Él ha logrado por nosotros? Hermanos, ¿se dan cuenta la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Es casi infinito. El antiguo pacto solo una sombra. El nuevo pacto, la perfección de la salvación. Y es gracias al haber ofrecido un mejor sacrificio, siendo Él una mejor persona, en un mejor santuario. El autor de Hebreos enfatiza, Cristo lo tuvo que hacer una sola vez para siempre. El contraste con el antiguo pacto. Año tras año, generación tras generación, en el antiguo pacto se hacían sacrificios interminables. Nuestro gran sumo sacerdote ofreció una vez para siempre su vida en sacrificio por nosotros. Luego ascendió a la presencia del Padre, presentó su sangre para hacer redención eterna para nosotros y ahora somos salvos por toda la eternidad. En las palabras del autor de Hebreos, ahora, en la consumación de los siglos, para reformar todas las cosas, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio entre Dios y nosotros el pecado y así salvarnos por toda la eternidad. Por eso queda claro, ¿no? El ministerio de Cristo es 1000 veces superior a todo el ministerio del antiguo pacto, porque Él es un mediador de un mejor pacto, dice el autor de Hebreos. ¿Por qué un mejor pacto? Bueno, porque está establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8, versículo 6. Es más, este ministerio es mejor porque tiene un sacerdocio inmutable. Cristo no muere, jamás va a morir. Por lo tanto, jamás será reemplazado. Tenemos un solo sacerdote para siempre. Y Él es mediador de este tremendo pacto. Por eso, hermanos, el nuevo pacto no tiene defecto alguno. Cristo vino para ser mediador de este pacto. Y hermanos, es gracias a la intercesión de Cristo como mediador, como fiador o garantor del pacto y como sacerdote. Él puede salvarnos perpetuamente. Pensemos, hermanos, en estas cosas que hace el Señor Jesús por nosotros. Él intercede. Por eso seremos salvos para siempre. Él es el intermediario entre Dios y nosotros. Por eso seremos salvos para siempre. Él es el garantor del pacto. Este pacto no puede fallar. La salvación no se puede perder. ¿Por qué no? Porque no depende de mí, depende de el sumo sacerdote. Él es el garantor, no yo.
Su sacrificio garantiza la salvación, no mis buenas obras. Él es el garantor del nuevo pacto y Él es el sacerdote del nuevo pacto. Por eso, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó en dos, porque por fin llegó un sacerdote que logró el cometido que Dios tanto quería, una manera por la cual el pecador podría entrar en la presencia de Dios. Y por eso el nuevo pacto tiene una mejor esperanza, como leemos en capítulo 7, el versículo 19. Ahora, ¿cuál es esta mejor esperanza? Bueno, es una mejor esperanza de la salvación porque está fundamentada en mejores promesas. Hagamos un contraste ahora entre las promesas del antiguo pacto y las promesas del nuevo pacto. En el antiguo pacto la promesa era, si me obedeces, te bendigo con muchas bendiciones materiales. Pero el pueblo no podía obedecer, porque las promesas del antiguo pacto no incluía dar a los hijos de Israel la habilidad de obedecer el pacto. Y aquí está el problema fundamental del antiguo pacto, al lo menos uno de ellos. Como Dios no se encargó de darles el poder de guardar el nuevo pacto, los hijos de Israel no pudieron guardar el pacto, ¿no es cierto? Ahora, al no poder guardar el pacto, no pudieron reclamar las promesas. Por lo tanto, no recibieron bendiciones materiales. Al final, fueron juzgados y perdieron todo. Hasta la tierra prometida perdieron. Todo por un problema de las promesas. Ahora, desde el tiempo de Jeremías, Dios venía enseñando a Israel que un día Él iba a implementar un pacto nuevo basado sobre mejores promesas. Dos en particular. En Ezequiel 36, la promesa de dar el Espíritu Santo a cada integrante del nuevo pacto. Esto no era cierto del antiguo pacto. Dios nunca prometió dar a cada hijo de Israel el Espíritu Santo. Puedes leer todo el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No hay una promesa de dar a todos los hijos de Israel el Espíritu Santo. Pero en el nuevo pacto, ahí está la promesa. Voy a dar de mi espíritu, voy a poner mi espíritu, dice Dios, en cada integrante de este nuevo pacto. Por eso el pacto va a funcionar. Por eso el pacto no va a fallar. Por eso la salvación no se va a perder. ¿Por qué no? Por esta gran diferencia. Dios promete dar a cada integrante del nuevo pacto el Espíritu Santo. En relación con eso viene la segunda promesa de redactar he puesto aquí promesa, debía haber puesto mandamientos, redactar los mandamientos de Dios en los corazones de cada integrante. Porque en el antiguo pacto no podían guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios estaba escrita en tablas de piedra o en pergaminos. Y había una enorme distancia entre el corazón de los hijos de Israel y esos pergaminos. Pero en el nuevo pacto, Dios promete hacer algo muy, muy diferente. Las leyes divinas no serán escritas ni en tablas de piedra, ni en papel o pergamino, sino en el corazón viviente de cada creyente. Y por eso cada creyente siente la necesidad de obedecer a Dios.
una necesidad que el Espíritu Santo cultiva y que esta promesa de redactarla en nuestros corazones asegura su cumplimiento. Aquí están las marcas de un verdadero creyente para que no nos confundamos. Una persona que dice ser creyente, pero vive a espaldas de los mandamientos de Dios, no las guarda y no las quiere guardar. Claramente no ha nacido de nuevo, por lo tanto, no está en el pacto nuevo, por lo tanto, no tiene la salvación. No se trata de que se puede perder la salvación. Se trata de que nunca la tuvo desde un comienzo, porque para cada persona que integra el pacto nuevo, Cristo garantiza nuestra salvación. Ahora, es consecuente de esas dos promesas la ley de Dios escrita en nuestros corazones y el Espíritu Santo dado a cada creyente, que se cumple este cometido de Dios de llevar a cada integrante del pacto nuevo a conocer a Dios personalmente. Hermanos, es por eso que cada uno de nosotros, si somos creyentes, estamos en comunión con Dios y lo conocemos. No es porque somos mejores que otros. Nada que ver. Dios ha hecho todo, dándonos su espíritu, escribiendo su palabra en nuestros corazones. Y el resultado es que ahora sí conocemos a Dios. Por eso, el autor de Hebreos termina esta sección con estas palabras emocionantes y conmovedoras. Escuchemos esta exhortación, entendiendo, se está dirigiendo a personas del pacto nuevo. Así que, hermanos, teniendo esta gran libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos con corazón sincero a Dios, por supuesto. Acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia por el sacrificio de nuestro sumo sacerdote y lavados los cuerpos con agua pura que representa el Espíritu Santo que nos santifica. Qué gran salvación tenemos. Qué gran Salvador. Hermanos, debemos celebrar el hecho de ser miembros del nuevo pacto y debemos salir a nuestros familiares, amigos y vecinos y contarles de este nuevo pacto que podemos tener con Dios. Hay que entenderlo primero nosotros y luego entrar en la gloria de este pacto nuevo y compartir con otros. Para concluir, por ser infinitamente superior al viejo pacto, el nuevo pacto nunca será reemplazado. Será vigente por toda la eternidad y asegura la salvación eterna a todos sus integrantes. Aquí, hermanos, tenemos la realidad de esta gran salvación. En el Antiguo Testamento, la sombra anunciada. En el Nuevo Testamento, el Mesías ha implementado ese pacto nuevo y ofrece a todo pecador en todo planeta Tierra los beneficios de este gran pacto. Que Dios nos ayude a disfrutar nuestra salvación y a compartirla con muchas personas que lo necesitan. Que Dios les bendiga, hermanos.